Recibamos a Marco Barrientos. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Bienvenidos, Iglesia del Señor, esta mañana a este nuevo tiempo, disfrutando de la gracia y la misericordia del Señor. La Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana porque grande es su fidelidad. Bueno, después de este tiempo, quiero invitarle a que abra la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14 y 15. Hebreos capítulo 12, versículo 14 y 15. Y quiero invitarle a que saque este tiempo, porque allá es muy fácil en casa distraernos, estar en otras ocupaciones, dejar el televisor, el celular prendido. Pero quiero invitarle, así como solías estar el día domingo en un tiempo en el templo, así hoy saques ese tiempo allá con tu familia y te sientes y prestes mucha atención esta mañana a la palabra del Señor, porque es la palabra del Señor, es la edificación para nuestra vida, es la edificación para tu alma, y vamos a disfrutar este tiempo esta mañana. Te invito entonces
allí a que permanezcas. Hebreos capítulo 12, versículos 14 y 15 dice la palabra del Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Quiero invitarte un momento más, después de este momento de oración, a que allá en casa inclines un momentico tu rostro, cierres tus ojos y me acompañes en un momento más de oración por esta palabra esta mañana. Señor, te honramos. Te damos gracias, Rey de Gloria, en este tiempo. Es un tiempo especial, es una mañana especial, Señor, donde estás obrando, Señor, donde, Señor, estás, Señor, siendo exaltado. Y en este tiempo, Señor, colocamos esta palabra, Dios, pidiendo tu intervención, tu obrar, Señor, que seamos edificados por tu Espíritu, Señor, en esta mañana. Tú conoces cada necesidad allá en casa de cada familia y pedimos que sigas obrando y sigas interviniendo, Señor. Señor, háblanos, instrúyenos esta mañana a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias al Señor por este tiempo. Quiero darle el título de esta enseñanza esta mañana. Y lo he titulado De la amargura a la libertad. Estoy seguro que lo que cada uno de nosotros anhela y desea en su corazón es ser libre, ¿cierto? Y somos libres por la palabra del Señor. En el Evangelio de Juan dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y qué bueno experimentar esa libertad que solo el Señor puede traer a nuestras vidas. Entonces le animo a que esté muy atento. En estos días estuve mirando unos significados y tengo unos significados del diccionario y quiero pedirle que preste mucha atención, pero también he estado sacando algunos conceptos acerca de la amargura. Y mire, este significado me gustó mucho. Sentimiento duradero de frustración, resentimiento o tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. Me gusta mucho este significado porque dice que es un sentimiento duradero de frustración, o sea que es algo que se ha quedado ahí durante quizás mucho tiempo o quizás toda la vida, pero también dice resentimiento por alguna situación, por algo que aconteció o tristeza, y dice especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia, y el concepto inmediatamente nos da la idea de que son muchas cosas las que probablemente han pasado. La amargura es un estado del alma. La amargura es el resultado de un resentimiento, como lo dijimos ahora, que se convirtió en dolor y ese dolor se convirtió en odio. Y a la vez ese odio en amargura porque es un ciclo. La amargura es un malestar en el alma. Lo carcome el alma, y la pudre desde adentro. La amargura también es un pecado oculto. Muy pocos admiten que están amargados, muy pocas personas. Y como es un pecado oculto, quizás muchos ni cuenta se han dado de que están amargados. La Biblia por eso lo llama raíz. Ahí en Hebreos vimos esto. Raíz porque está oculta. Escuche bien esto. La amargura crece en el terreno de la ofensa. Porque inició con una ofensa, inició con un sentimiento, inició con una frustración, inició con una desilusión. Algo que pasó un día en la vida. Y ahora, para ampliar un poco este tema, entonces vamos a mirar esta mañana, vamos a mirar
4 puntos. El primero lo vamos a llamar causas de la amargura. ¿Por qué viene la amargura? Y vamos a mirar algunos ejemplos bíblicos. Cada uno está enmarcado en un diferente contexto y hay diferentes situaciones. Pero también vamos a hablar de los síntomas. ¿Cómo saber? Porque es importante identificar. Número 3, las consecuencias, porque también trae unas consecuencias. Y número 4, cómo salir de ella, avanzando hacia la libertad. Vamos a mirar entonces las causas y vamos a mirar algunos ejemplos bíblicos. Quisiera empezar hablando de José. En Génesis capítulo 37, yo simplemente voy a hablarte y tú lo puedes estudiar allá en casa, pero en Génesis capítulo 37 nos habla acerca de la historia de la familia de José. Y dice que era una familia disfuncional, una familia donde estaban los hijos de Bilha, Silpa, Raquel y Lea. Y era un contexto, un entorno familiar bien difícil. Perdón un momento. Un entorno familiar complicado, un entorno familiar difícil. Dice la Biblia allí que Jacob, el padre de José, amaba más a José, más que a todos sus hijos. Y José siempre informaba la mala fama de ellos. Quiero resaltar ahí en Génesis unos versículos, que dejan ver, Génesis 37, que dejan ver cuál era el ambiente y por todas estas situaciones que estaban pasando, cómo era el ambiente, porque dice, versículo 4 dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. También dice el versículo 11, dice, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba esto. Y había un ambiente bien difícil. Un día, dice la palabra allí, salieron los hermanos al campo a pastorear las ovejas. Y dice que también salió José a mirar a dónde estaban sus hermanos. Y cuando sus hermanos le vieron, ellos se llenaron de enojo. Dice allí la Biblia, se llenaron de enojo, hicieron algo, lo metieron en una cisterna. Dice allí que el pensamiento que ellos tenían era matarle a él por todo el resentimiento, porque era el preferido de su padre, porque su padre le había dado una túnica de colores. Entonces ellos pensaban en matarle, pero al fin convienen en no hacer esto y más bien le venden a él como esclavo. José va a parar a Egipto, a la casa de Potifar, y dice la Biblia que allí se presenta un suceso. Lo cierto es que en algún momento la vida de José se encuentra en una cárcel y pasó por muchas situaciones y podríamos decirle que fueron causas injustas, y podríamos decir que pasó por momentos y cosas muy dolorosas, muy complicadas, y todo eso redundó en que el corazón de José se llenó de amargura, quizás pensando, pero ¿por qué me hicieron esto? ¿Por qué me vendieron como esclavo? ¿Por qué me separaron de mi padre? Por culpa de ellos estoy pasando esta situación tan dura en una prisión. Y fueron muchas cosas y mucha aflicción para la vida de José lo que causó todo esto. Pero no solamente es uno de los ejemplos, también está la vida de Ana. Y vamos a ver otra situación en la cual la vida de Ana también se encuentra amargada. Y está en el libro de Samuel, primera de Samuel capítulo 1. Ahí empieza a hablarnos. La vida de Ana era una mujer estéril, una mujer que no podía tener hijos. Y dice la Biblia que la otra esposa de su marido la irritaba, Penina la irritaba. Y Ana llegó a una condición de amargura tan fuerte que lo único que hacía era llorar y no comía, por causa de no poder tener un hijo, porque era su mayor anhelo, su mayor deseo, poder tener un hijo. Y esta es la condición de Ana.
Pero también hay un tercer personaje aquí en la Biblia y está en el Salmo 73. La Biblia allí comienza a hablarnos en este salmo y comienza de la siguiente manera. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y este hombre, Asaf, siendo un salmista, siendo un hombre de Dios, llega a una condición, observando él la vida de los impíos, observando todo el proceso de ellos en la tierra, observando muchas características que nos da el Salmo, viendo la prosperidad, viendo la arrogancia, viendo que no tenían congojas aparentemente delante de sus ojos, llega a un estado profundo, porque mire lo que dice el versículo 21, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Sí, eso es lo que viene a veces con la situación de la amargura, punzadas. Pero aquí ya no era como Ana por no poder tener un hijo, aquí ya no era como José por situaciones injustas, sino que aquí fue en Asaf por todas las cosas que él se puso a observar en los impíos, por todas las cosas que él se puso a analizar, por todos los conceptos que él sacó de estas personas. Entonces se llena de amargura el alma de Asaf. Y hay un cuarto personaje que está en el libro de Ruth, capítulo 1, y se llama Noemí. En el caso de Noemí, que está ahí en el libro de Ruth, vamos a mirarlo un momento. ¿Qué pasa en la vida de Ruth? Quiero leerles Ruth capítulo 1. Ruth capítulo 1. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Dice la Biblia que murieron ellos. Y más adelante vemos cómo la vida de Noemí se encuentra en una tremenda amargura y en una aflicción de espíritu. ¿Y por qué vino esto? Vino por las decisiones que ellos habían tomado, porque esa es la situación. Dice que había hambre en Belén de Judá y ellos se fueron a los campos de Moab. ¿Por qué una mala decisión? Porque iban a morar en un pueblo moabita. Y evidentemente los hijos de ellos se casaron con mujeres moabitas. Y viene una cantidad de cosas donde muere el esposo de Noemí, donde mueren los hijos, y ella se encuentra desamparada de su esposo, desamparada de sus hijos, y simplemente después se da cuenta que nuevamente el Señor visita a Belén de Judá para traerles pan, ¿cierto? Y todo eso fue un mar de decisiones. Las malas decisiones, las decisiones que usted y yo a veces tomamos, también traen aflicción. Ahora, aquí miramos personajes bíblicos y quiero volver un poco al libro de Hebreos, porque quizás pensamos, el tema de la amargura es para gente inconversa. No, querida iglesia del Señor. El tema de la amargura es también para cristianos, para creyentes, porque quizás esa sea la dificultad, ese sea el problema. Ahora miramos, en José fue por una situación injusta, en Ana fue por no poder tener hijos, una frustración que había en el corazón, en Asaf fue por las diferentes situaciones que pasan en la vida, y en Noemí fue por las decisiones que a veces tomamos, que traen consecuencias dolorosas sobre nuestra vida. Entonces ahí estuvimos hablando de las causas. ¿Qué la causa, cierto? Tendríamos que ir un poco también a los términos que ahora estuvimos hablando, ¿cierto? Ahora vamos a hablar un poco de los síntomas.
Pero antes de pasar a los síntomas, entonces podríamos definir en esto que sería muy fácil en la vida para estar amargados. Porque yo digo, ¿quién de nosotros no ha tomado una mala decisión? ¿A quién de nosotros no le ha pasado cosas injustas? ¿A quién de nosotros no ha tenido en su corazón frustraciones por algo que ha querido alcanzar y no lo ha podido desarrollar? ¿A quién de nosotros se nos ha pasado una cantidad de cosas por la cabeza, observando la vida, observando la prosperidad de otros? ¿A quién de nosotros? Y simplemente para tener una carga y una situación en el corazón. Ahora, voy a hablar un poco de los síntomas. Y es interesante prestar atención porque a través de analizar estos síntomas, entonces podríamos decir, bueno, ¿será que eso tiene que ver con mi vida? ¿Será que esto es un comportamiento? Ahora le estaba diciendo que la amargura generalmente es algo que la gente no percibe, que otros perciben, pero que quien la tiene no lo percibe. Y es complicado. Creo que son pocas las personas que se hacen responsables de la amargura que hay en su corazón. Síntomas, gente que siempre critica. Hay gente que critica lo que hizo el pastor, lo que hizo el hermano, lo que hizo el presidente, y siempre están en una condición de crítica, y crítica por todo. ¿No les parece esto? Hay gente que, como decimos, no lo tiene contento nada, porque a todo le ve el lado negativo. En cada situación ve un pero, a todo le ven un pero. Gente muy sentida, eso es un síntoma de amargura. A veces decimos que son gente muy complicada, por cualquier cosita se sienten, cualquier cosita los afecta, ya se dañó. Gente que parece siempre enojada. Ojo con eso, su semblante siempre es de una persona que dice uno, está pasando algo. Esa persona no se le ve feliz, esa persona no se le ve una buena actitud en su cara. Inmediatamente uno dice, ve, pero quizás ese sea el estilo de vida de esa persona, todo el tiempo enojada. La Biblia dice, para el afligido todos los días son difíciles. Yo recuerdo una persona allá en el pueblo donde yo estaba en el retiro. Yo a veces entraba al lugar donde él mantenía todas sus artesanías, él era artesano, y recuerdo que a veces los días lunes iba a visitarle, los martes pasaba por ahí y le decía, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Y siempre decía, ahí más o menos. No, estas ventas están muy malas. Y la persona siempre hacía una comparación, que en otro tiempo vendía más, pero que estaba vendiendo menos, entonces por eso era muy malo. Y yo decía, esta persona es una persona amargada. ¿Por qué? Porque para él todos los días son difíciles, no hay un contentamiento, ¿cierto? Gente emocionalmente inestable. Vos los ves bien, pero de repente uno ve que tiene un bajón en su vida. Y uno dice, ve, pero si hace un momento, si ayer estaba bien, y hay mucho cambio. Gente emocionalmente inestable, gente muy ofensiva. Una persona amargada es una persona, hay gente que dice, es que así soy yo, es que yo soy muy franco, pero lo que hay detrás de todo esto es que hay gente muy ofensiva, siempre están ahí y para tirar el dardo, como se dice, gente con deseo de venganza. Entonces hablamos número 1 de causas en la vida de José, en la vida de Ana, en la vida de Noemí. Hablamos también de síntomas, los diferentes síntomas, y ahora vamos a hablar de las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Y para eso debemos de volver a Hebreos capítulo 12, versículo 14 y 15. Dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y ahí es donde quiero hablar de la primera situación. Perdón. Alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y podemos hablar que esta primera consecuencia es estorbar. ¿Cierto? Qué maravilloso es la gracia de Dios.
¿Y será que se puede perder la gracia de Dios? Claro, ahora estuvimos hablando de que era un estado del alma, un estado profundo del alma, que era algo oculto que estaba guardado en el corazón y puede llevar a la persona a un estado terrible, terrible. Cuando hablamos de la gracia de Dios, hablamos del beneficio de Dios sobre nuestras vidas, hablamos de ese regalo que no se puede comprar, que es inmerecido, pero que por la condición y por a los niveles y a la situación a la que puede llegar, al odio tan profundo en el corazón, esto puede causar que se pierda. Y estoy seguro que ninguno quiere dejar de disfrutar la gracia de Dios, que todos tenemos esperanzas puestas en el caminar con Dios, pero la verdad es que si no se vigila el corazón, si no somos sinceros delante del Señor, entonces se puede llegar a esa condición. Dice, o se estorbe, alguno deje de alcanzar la gracia de Dios por la condición de la amargura, por esa enfermedad, por lo que está oculto allá en el corazón, porque hablamos entonces de la actitud nuestra, hablamos de lo que los demás ven. La segunda consecuencia sería aislamiento. Nadie quiere estar con una persona amargada. Todo el mundo le quiere hacer el desquite a una persona amargada y por consecuente esa persona está aislada y esa persona estará sola y se quedará sola. Si esa persona no corrige esa actitud, si esa persona no pone eso delante del Señor. Ahora vamos a ver cómo salir de esta situación. Y la otra consecuencia, enfermedad. Y vamos a hablar problemas en el área física, en el área emocional y en el área espiritual. Física, ¿por qué? Porque muchas enfermedades tienen que ver con el sentimiento del alma. Muchas enfermedades tienen que ver con lo que está ya guardado, porque es una persona supremamente negativa para todo, es una persona que quizás no duerme bien, es una persona que quizás le hace la guerra a otros, entonces es una persona que esto trae consecuencias a nivel de el área física. Yo recuerdo en una ocasión estaba leyendo sobre un libro acerca de guerra espiritual y enfermedades. Y recuerdo cómo allí un pastor narraba una historia cuando fue a orar por una persona, por una mujer. Había ahí donde muchos médicos. Y esta mujer nunca había sido sanada de esta enfermedad. Y oraban por ella. Pero Dios reveló a este pastor, a este ministro que fue a orar, que la causa por la cual ella no había recibido sanidad era porque había mucha amargura en su alma. Y que al momento de que ella perdonara, entonces iba a ser sanada. Y así se lo transmitió a ella. Ella sanó los resentimientos que tenía guardados en su corazón hacia un familiar y evidentemente fue sanada. Hubo un milagro allí en el área emocional por la atadura que trae, por la situación en el alma y en el área espiritual también porque bloquea toda bendición y bloquea todo contacto con el Señor y bloquea todo contacto con otros. Entonces, enfermedades o problemas en el área física, emocional y espiritual. Y la siguiente consecuencia, contamina. El texto dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ahí está hablando. Al ser una enfermedad es como el sarampión, es como el carranchil, es como tantas enfermedades, es como el coronavirus que es contagioso. Asimismo es la amargura. Muchos pueden ser contaminados al vivir en ese mismo ambiente, al vivir con esa persona, entonces también la persona se va amargando y eso va pasando de uno a otro, Cuando alguien tiene un problema hacia una persona, esa persona a veces le dice a su amigo, le dicen, no te juntes con él por esta y esta situación, y ya el corazón de otro se va contaminando con esos sentimientos. Entonces la amargura, al ser una enfermedad, es contagiosa. Es contaminante, puede contaminar a los hijos, puede contaminar a la esposa, al esposo, puede contaminar a todos los que hay
alrededor, porque es una enfermedad contagiosa. Y vamos al siguiente paso. El siguiente paso es cómo salir de ella. Cómo salir de ella. Hemos estado hablando también acerca de la vida de José. Hemos estado hablando de varias cosas y vamos a hablar de tres pasos. Tres pasos, cómo salir de la amargura. En Génesis capítulo 41, versículo 51. Génesis 41, 51. Dice la palabra del Señor. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar de todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Entonces allí podemos ver ese primer paso y voy a llamarlo así. ¿Cómo puedo salir de la amargura? Identificarla con la ayuda de Dios. Identificarla. ¿Será que José en algún momento identificó todo lo que estaba pasando en su corazón? Sí. Usted ve más adelante en el capítulo 45 que José da un paso, ¿cierto? Pero él pudo identificar, necesitamos identificar. Ahora estuvimos hablando de los síntomas, ahora estuvimos hablando de que debemos ser responsables, de que debemos de pedirle al Señor que nos ayude, al Espíritu Santo. El salmista en alguna ocasión le dijo, Señor, muéstrame las cosas que me son ocultas. Y usted allá en casa, en este tiempo, usted puede hacerse ese examen, sentarse y decirle, Señor, ayúdeme a identificar qué problemas hay en mi corazón. Y sin duda que Él lo va a hacer, porque es con la ayuda de Dios que podemos identificar la amargura, porque el primer paso es identificarla. Segundo paso, reconocer que es mi responsabilidad. Escuche bien, si hubo problemas de injusticia, si hemos observado las diferentes situaciones de la vida, si hemos tomado malas decisiones, si ha habido frustraciones, todos esos sentimientos están guardados en el corazón. Quizás alguien lo produjo, quizás alguien lo hizo, pero ¿a dónde están guardados? En nuestro corazón. Y nosotros tenemos que ser responsables de eso. Vamos un momentico a Efesios 4, 26 al 32. Efesios 4, 26 al 32. Mire lo que dice la palabra del Señor aquí en Efesios. Es un texto muy conocido. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ahora hablamos un poquito de Efesios 4:26. Usted y yo somos seres que sentimos, y a veces nos airamos, y a veces viene un sentimiento a nuestra alma, pero el texto está siendo muy claro, porque dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni demos lugar al diablo, porque lo que se va alojando allá en el alma, lo que se va guardando, lo que no se habla, lo que se calla, entonces todo eso produce. Usted y yo a veces traemos recuerdos de cosas que pasaron, y eso produce, si nosotros no somos cuidadosos de eso, si no le hemos dado el conducto o no le hemos dado no le hemos aplicado los pasos bíblicos para todas esas cosas que a veces surgen en el corazón. Ahora, el versículo 31 dice, quítesen de vosotros toda amargura. ¿Y por qué dice quítesen de vosotros? Porque la amargura es mi responsabilidad. Alguien lo causó, pero yo soy responsable de eso. Solamente voy a poder enfrentar esas cosas cuando me haga responsable de ese sentimiento, cuando me haga responsable y entienda que es una enfermedad, de que hay cosas guardadas por allá y que tengo que ponerlas delante del Señor. Soy responsable de ellas. Las cosas que asumo son las cosas por las cuales me hago responsable. Cuando voy delante de Dios digo, sí Señor, es mi situación. Y cuando empiezo a sacar todos los sentimientos y todas las cosas guardadas en el corazón. Número 1, identificarlas. Número 2, reconocerlas. Y número 3,
perdonarlas. Génesis 45, ¿qué hizo José? ¿Qué hizo José en medio de tanta lucha y de tanta venganza y tanta situación? Perdonó a sus hermanos. En Génesis 45 dice la Biblia que él abraza a sus hermanos y él les dice, no les pese haberme vendido, porque para preservación de vida me trajo Dios acá a Egipto. Y él entendió que era un propósito, pero también él perdonó, porque el perdonar nos ayuda a liberarnos y libera la vida de otros. Esos son los 3 pasos para salir de ella: identificar la amargura, reconocer que es mi responsabilidad, y número 3, perdonarla. Ahora déjame orar por ti. Quiero invitarte a que cierres un momento tus ojos allá en casa. Tú y yo estamos delante del Señor y hay muchas cosas. Hace unos días estuve trabajando con la Escuela de Liderazgo un ejercicio que es muy práctico. Y el ejercicio consistía en lo siguiente: ellos debían de tomar nota de lo siguiente: conseguirse conseguirse varias personas en la familia, en amigos, a las cuales ellos les iban a preguntar qué concepto tenían de nosotros. Y sabe, cuando uno pide a la gente una ayuda muy sincera, la gente va a decir cosas que quizás nos van a confrontar y a través de las cuales Dios nos va a hablar. Quiero invitarle a que cierre un momento sus ojos y vamos a orar. Padre, gracias esta mañana, Señor. Señor, tú nos has llamado a una libertad. Qué bueno recibir esa libertad, Señor, en nuestra alma, Señor. Señor, esta mañana, Dios, hay muchas cosas. Señor, sé que han pasado por la mente de tus hijos, Señor, situaciones, problemas, Señor, donde algunos fueron abusados, de palabras hirientes, de frustraciones, de cosas injustas que otros cometieron. Señor, y este es el tiempo para traer eso delante de ti, Señor, para llevar eso, Señor, a la cruz. Es el momento, Señor, de recibir libertad. Yo quiero invitarle a que usted se tome allá de las manos con su familia y comience a orar. Es un tiempo para orar. Señor, gracias. Gracias porque nos ha llamado a libertad, Señor. Gracias porque quizás este sea el momento, Señor, para sentarnos con alguien y pedir perdón. Este sea el momento especial para reiterar, Señor, nuestro amor y nuestra gratitud a otros. Y para, Señor, ser sinceros y reconocer, Señor, que hemos permitido que algo venga, Señor, a nuestra alma, Señor, y la aflija. Quizá la frustración de no poder lograr alcanzar el negocio que queremos, o el estado social que queremos, o las situaciones que estamos viviendo. Señor, interviene. Quizás nos ponemos a observar la vida de otros y eso amarga nuestro corazón. Quizás nos ponemos, Señor, a recordar las malas decisiones. Quizás en estos días hemos tomado malas decisiones, hemos tomado decisiones equivocadas en la vida y hoy hay un sinnúmero de cosas allí guardadas. Todo esto lo llevamos delante de ti, Señor, y pedimos que ministres, pedimos que obres, pedimos que intervengas poderosamente, Señor, y que traigas esa libertad, Señor, en el nombre de Jesús, a cada vida en esta mañana, Señor. Muchas gracias, Dios, por tu presencia. Muchas gracias porque tú estás obrando y estás ministrando de una manera especial, Señor. Tu amor, Señor, se derrama en cada corazón, en cada vida, Señor, y tú obras poderosamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, hasta una próxima. Dios continúe bendiciendo sus vidas. Bendiciones.